Buenas tardes, profe. Soy Natalia Caicedo del grado 91 y hoy les vengo a sustentar las diferencias y semejanzas entre el Popol Vuh y Génesis. Bueno, empezamos con el primer aspecto, los dioses. En el Popol Vuh hablaba que en el libro hablaba que eran dos o más dioses, mientras que en Génesis en la Biblia solo hablaba de un solo Dios. Segundo aspecto, los libros. En el Popol Vuh no incluye divisores en partes ni capítulos, pero cabe destacar que algunos traductores como como Bruceaurdi, Bourg y Adrián Reanos acostumbran a dividir la obra en cuatro partes. Mientras que en Génesis la Biblia está dividida en capítulos y versículos y podemos encontrar en la Biblia que está de primero Génesis. Tercer aspecto, eh, creación de los humanos. En Popol Vuh, la creación de los humanos dice que, la teoría pues dice que ellos fueron creados de maíces, mientras que en Génesis ellos fueron creados por una parte, por una, o sea, fueron creados como Adán y Eva. O sea, era una pareja primogénita. Cuarto aspecto, la creación de los humanos. Otra creación, dice. En el Popol Vuh, el hombre y la mujer fueron creados individualmente, mientras que en Génesis, en la Biblia, la mujer es creada con una parte del hombre, o sea, que la costilla del hombre. A ver, quinto aspecto, las creencias. En el Popol Vuh no tiene fe divina como el Génesis, o sea, la Biblia. Mientras que el Génesis, la misericordia divina y la fe ocupan un papel muy importante. Bueno, les sigo contando lo que sigue, aparte del libro de Popol Vuh y la Biblia. La primera pregunta es, ¿qué ideologías compartía Esteban Echeverría y en qué momento se ve reflejado? Pues ahí dice la exposición de las ideas de Echeverría con algunas naciones del romanticismo y denominado romanticismo. Por otro lado, no se podría entrever exactamente el pensamiento de Echeverría. O sea que solo en su faz política, sin una exposición previa de las ideas filosóficas generales que nutren aquella. Bueno, ya lo paré. Que la nutren aquella. Tampoco no hemos limitado a reducir las fuentes de análisis de dogma solamente. Si bien dejamos esto de darles primordial importancia, lo hemos respaldado a otras obras suyas como la Revolución de Febrero en Francia. El manual de enseñanza moral original, origen y naturaleza de los poderes extraordinarios, etc. Dice, además de la Ojeda retrospectiva y las cartas de Angelis, como que para algunos críticos integrales del dogma propiamente dicho. La B dice, escribe 3 frases o fragmentos del cuento del matadero en donde el autor emplea la sátira o ironía para hacer críticas de lo que sucedía en Buenos Aires, Argentina en este momento. Una vez escrito estos ejemplos, interpreta con un texto actual de tu país. Bueno, Echeverría ironiza sobre la posición de la iglesia con respecto a quienes pueden comer carne y
quienes no durante la cuaresma. Cosa extraña que haya estómagos privilegiados y estómagos sujetos a leyes. Dice, y que la iglesia también tenga la llave de los estómagos. Dice el autor que a partir de esta frase se pone en evidencia la hipocresía de la iglesia, porque permite que el restaurador y su círculo no respeten el ayuno tal y como lo determina el catolicismo, mientras es intransigente con el respeto del pueblo. Otro punto. La comparación del restaurador con San Agustín: no había fiesta sin su restaurador, como no hay sermón sin San Agustín, dice el autor. En esta cita, Echeverría es un irónico al comparar el restaurador con un santo. Otro punto, la independencia de la iglesia y la justicia respecto del restaurador. La justicia y el Dios de federación, declaración malditos. Echeverría denunció con ironía la utilización de la iglesia y lo justifica al servicio y la conveniencia del restaurador Juan Manuel de Rosas. Vamos con la siguiente pregunta, que es: en el texto El Matadero nos habla de una organización parapolicial llamada La Mazorca, dice, la cual estaba al servicio al dictador Rosas. Esta utilizó el terror como instrumento de gobierno. Pues ahí La Mazorca fue una organización policial que ejerció su acción al servicio de Juan Manuel de Rosas, gobernador de la Providencia de Buenos Aires. Utilizó el terror como instrumento de gobierno. Ahí está muy asociada a la sociedad popular restauradora, pero era relativamente independiente de esta. La D dice, otra pregunta: ¿en qué partes del cuento del autor se muestra anticlerical, anti-español, racista, idealista, antigobernista y nacionalista? Pues en el anticlerical, la iglesia prohibió el consumo de carne por la cuarentena, pero no fue igual de rígida con los gobernantes y religiosos. Resaltando la hipocresía del gobierno en la iglesia, el narrador simpatiza con los unitarios odiados por los religiosos. En el racismo, analizando la manera en que los autores unitarios describen al otro, revela el profundo racismo del presente. En dicha dicotomía, ambas obras muestran pintas a los afro-argentinos, a los guachos y a los mestizos como animalizados, como puro instinto y bárbaros, excluyéndolos completamente de los proactos y modernización del país. Y de lo político y social, el clima polarizado de la política del país entre 1829 y 1852, su régimen aterrizó a la población durante 23 años. Que fueron 23 años de tortura y asesinatos políticos. Fue una época de mucha tensión política y social. Los federales apoyaban a Juan Manuel de Rosas y a la iglesia. La otra pregunta es de que hablaran de los personajes de cada uno del cuento El Matadero. Entonces empiezo con el toro. Pues el toro presenta una juventud del país en que Echeverría creía que el progreso político del país existía a los federales. Fracasan y piensan que el toro era hembra, y pues el toro escapa del matadero, corre por las calles de Buenos Aires y los soldados los persiguen.
El unitario, al contrario de los jinetes, es representado como una persona o con una persona culta y heroica. Esto posee un amplio lenguaje y el autor lo describe como una persona decente, amiga de la libertad, esto que se resista a perder su dignidad. El Matasiete, pues el Matasiete es famoso entre sus pares federales, esto por degollar los unitarios. Esto, además de, es quien sacrifica el toro una vez que logran devolverlo el toro al matadero cuando el toro se escapó. Esto, cuando la gente ve al unitario Matasiete, esto lo bajaron del caballo y lo amenazaron con degollarlo hasta que interviene el juez. Esto voy con la G. Las características del romanticismo en el matadero. De Esteban Echeverría, preferencia de lo sentimental sobre lo racional, donde el joven unitario es el héroe agrandado del romanticismo. O sea que representa el sentimiento, los sentimientos del autor. Es el arquetipo al servicio de una idea. El realismo se refleja el lenguaje de la clase popular, argentina, recogiendo americanismos disculpa. Ahora el gloseo. También exalta el popularismo sobre el aristocrático. Muchas gracias.